En Ecuador se está impulsando una revocación del presidente Rafael Correa. Tenemos entrevista. Bueno, a partir de hace, en realidad muy poco tiempo, la Constitución de Ecuador prevé la figura del referéndum para revocar el mandato presidencial, en este caso, por supuesto, de Rafael Correa. Inmediatamente ya saltó quien esté impulsando una revocación del mandato. Está con nosotros desde Miami Carlos Vera. Él pues es colega periodista. Él dice que ya no es periodista, pero yo creo que uno no deja de ser periodista nunca, pero dirigente de un movimiento político que se llama Evolución Democrática. Amigo mío, personal también, de hace algunos años. Carlos Vera, me da mucho gusto saludarte. Un saludo cordial a ti y al mundo hispanoparlante, Alberto. Gracias. Lo dije bien, esta posibilidad de revocar el mandato es reciente, ¿no es cierto? Y dijiste bien que la profesión no se pierde, aunque el ejercicio sea suspendido. Exactamente. ¿Por qué quieres echar fuera al presidente Correa, literalmente? Porque nos lleva al camino de Venezuela para terminar empobrecidos como Cuba, tras casi 4 años de gobierno, en los que se ha desatado la inseguridad, el desempleo, la corrupción y la quiebra de la vida, alcahueteado por Rusia, Irán, China y sobre todo acicateado por Kirchner, Daniel Ortega y Evo Morales. Ahora, entiendo yo que para levantar esta revocación necesitas 1,5 millones de firmas certificadas. 15% del registro electoral, 1.579.000 exactamente, y que se cumple el primer año del mandato de Correa, y cuyo segundo mandato cumple ese plazo el próximo martes. El primero tuvo casi 3 años y va ya para 4. Ya, ¿y tú ya cuentas con estas firmas o estás recabándolas? Cuento con las causas y cuento con la gente para eso. Según mediciones de octubre, 32% aprobaba la revocatoria del mandato, en febrero 52% a nivel nacional, podía ser 10%, podía ser 70% que lo haría igual, porque si Correa termina su periodo, como va, termina con el Ecuador. Ahora, pero dime una cosa, Carlos, yo acabo de estar en Ecuador este fin de semana, vi, más que lo que vi, de los datos que tú sabes, porque desafortunadamente tú estás comparando Ecuador con Venezuela, pero en este momento hay muchas diferencias importantes entre Ecuador y Venezuela. Primero que nada, Venezuela tiene una recesión económica de 3,5% que Ecuador no tiene. Venezuela tiene una inflación de 30 y tantos % este año que Ecuador no tiene. Y no solamente eso, sino que los propios empresarios en Venezuela me dijeron, oye, es que nosotros estamos trabajando muy bien, estamos trabajando a capacidad. Bonito consuelo. Y Venezuela está así porque tiene a Chávez 11 años. Ecuador con Correa apenas 4, según ustedes mismos revelaron, de acuerdo a la CEPAL, el año pasado apenas tuvo 350 millones de dólares de inversión extranjera directa. En un semestre perdimos 200.000 empleos. Por primera vez el sicariato es un mal general. Los pobres son mendigos de un bono de $30 en vez de hacer fila por un trabajo de 240, que fue lo que le prometieron, y el gobierno es el mayor encubridor de la corrupción desatada. A ese paso tardaremos muy poco en llegar a donde ya vemos que está Venezuela. De eso se trata, y de anticiparse, y no permitir que esto se deteriore más. ¿Qué dices tú de estas encuestas que todavía señalan la fuerte popularidad del presidente Rafael Correa en Ecuador? Que no miden un fenómeno que se llama opinión vergonzante, de gente que le da vergüenza decir que está por el gobierno, o le da miedo y dice lo contrario de lo que realmente piensa. Primero, que son los mismos encuestadores que siempre se equivocan y hablan de un empate técnico y después dan las explicaciones más ridículas. Y que según esas mismas mediciones, no hay lógica, porque cuando examinas los índices de descontento por desempleo, inseguridad, corrupción y carestía de la vida, superan el 70 y 60%. ¿Y a quién son atribuibles? Al Ejecutivo. Simplemente son encuestadores interesados y vinculados. Ahora, explícanos cómo viene este proceso. Tú vas a recabar estas firmas y después, ¿qué sigue? El martes se vence el plazo para poder plantearlo. El lunes 16 le pedimos los formularios al Consejo Nacional Electoral y llevamos la pregunta que tiene que calificar su constitucionalidad la Corte Constitucional que controla Correa. Es decir, vamos a jugar el partido con árbitro comprado y con todas las condiciones adversas, pero con un pueblo indignado más que atemorizado a su favor. De allí
3 meses más o menos nos tocará recoger ese número de firmas que tú acabas de mencionar. Ya, ahora, yo creo que voy a hacer un planteamiento que es justo para el resto de América Latina, Carlos, y es el hecho de que no solamente tú al principio apoyaste a Rafael Correa, sino como un periodista de tu tamaño, se dice que Rafael Correa en gran medida ganó por tu apoyo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora ya no hay tanto ese apoyo? Eso es verdad, y fue público y notorio, y qué bueno que tú lo recuerdas. Y como periodista de opinión y periodista político, yo considero mi obligación hacerlo. Siempre asumí una posición, pero el mismo día de su inicio del ejercicio, 15 de enero del 2007, empecé a criticarlo, porque había traicionado el mandato que le dimos al pactar con el enemigo que combatimos, que era Gutiérrez. Lo había llamado patriota 3 días antes, después de que lo evidenciamos, lo calificó de rata frente a su patrón Chávez, al patrón de Correa. Y en efecto yo fui influyente para esa elección, no determinante. Ya estuvo contigo aquí hace pocos días su hermano, quien se atribuyó la paternidad de ese triunfo. Y que también, por cierto, se dijo traicionado por su hermano Rafael. Pero enseguida vamos a hablar de eso. Ahora, dime una cosa. Vamos a suponer, vaya, a mí lo que yo estoy viendo en Ecuador es que no hay una oposición o un opositor claro. Vamos a suponer que se va Rafael Correa. ¿Quién puede sustituirlo en este momento? Hay uno claro, que no soy yo, pero ese no quiere, aunque yo creo que deba. Y no nos vamos a poner a esperarlo. Y es cierto que no hay Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil. Claro. Es cierto que no hay oposición estructurada y orgánica, pero eso es un proceso que no podemos abortarlo, sino que tenemos que impulsarlo, y en eso estamos. Opositores sabemos muchos, pero liderar esta posición, por ahora, uno solo. Todos los que quieran unirse son bienvenidos, porque además no solo diremos a quién queremos reemplazar, sino por qué lo queremos reemplazar, es decir, cuál es el modelo de éxito que impondremos frente a este de fracaso. Ahora, explícame una cosa, cambiando un poquito de tema. Juan Manuel Santos, el mañana presidente de Colombia, está acusado penalmente en Ecuador, y ahora resulta de pronto que Rafael Correa va a ir a Bogotá a recibirlo como presidente de Colombia. ¿Qué está pasando ahí? Correa quiere tratar de desmarcarse de Chávez para disimular lo atado que está, pero es infructuoso, y hace bien en ir a ver si se queda de una vez puesto el traje de estadista y no de camorrista. Sin embargo, se descubre solito cuando el canciller nuestro, el ecuatoriano, es el que intermedia o intercede ante la OEA para evitar una sesión extraordinaria en que a Venezuela Colombia le iba a presentar pruebas de los campamentos de las FARC, actuando el canciller ecuatoriano como subalterno de Maduro y no como funcionario independiente. Bueno, pues Carlos Vera, actual dirigente del movimiento político Evolución Democrática, muchas gracias por tu visita y por tus ganas de hablar con nosotros. Gracias por tu tiempo, siempre la hora. Gracias, Carlos Vera. Bueno, por cierto que Cena en Español, por supuesto, está buscando la reacción del gobierno de Ecuador, del presidente Rafael Correa, a esta iniciativa. En cuanto tengamos respuesta, pues se lo vamos a informar a nuestra audiencia.